Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Catherine Rivera, actual sectorista de la Cámara de Comercio de Lima. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra mesa de asesoría virtual, cómo prevenir el maquillaje contable de los estados financieros de mi empresa. ¿Sí? Como expositor tenemos al señor Álvaro Chambi Pineda, que es CEO de Audicor Perú, es contador, consultor financiero, auditor interno y externo de amplia experiencia en reorganización de empresas, reingeniería de procesos, detección y prevención de fraudes corporativos. Asimismo, es socio de IAI Perú, auditor forense y perito contable forense, especialista en peritar casos de lavados de activos, desbalance e incremento patrimonial no justificado. Imparte charlas y talleres de buenas prácticas administrativas, contables y de buen gobierno corporativo. Bien, damos la bienvenida al doctor Álvaro Chambi. Le escuchamos, señor Chambi. Hola, Catherine, buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias a los asistentes y gracias a la Cámara de Comercio también de Lima por el espacio para poder compartir estos temas que son muy interesantes. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar o a empezar a iniciar ya el taller del día de hoy. Sí. Se ve el material, ¿verdad? Sí, lo estamos viendo. Ok, voy a expandirlo. Un minuto. Ok. Entonces, queridos participantes, como ya lo hemos mencionado, el taller del día de hoy es cómo prevenir el maquillaje contable en los estados financieros de mi empresa, ¿no? Este taller tiene una finalidad muy práctica, son conceptos, son argumentos muy prácticos, destinados no de una manera muy técnica, sino destinados específicamente y exclusivamente a tanto a contadores como a empresarios, a dueños de empresas, ya que estos tienen la gran responsabilidad de poder evaluar la información financiera que le brinda el gestor contable o el equipo de contabilidad que tienen en su empresa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de poder impartir este tipo de charlas? Sobre todo en estos tiempos en los cuales pues ya estamos a puertas de iniciar o cerrar ya el ejercicio contable 2022 y en puertas ya a presentar y evaluar y a preparar la información contable, financiera y tributaria del 2022, vistas a presentarla al fisco, a SUNAT. Es importante que esta información que se vaya a presentar a SUNAT, pues sea una información netamente lo más real posible a la realidad económica y financiera de la empresa. Esa es una de las finalidades, pero también hay otra finalidad que va más allá del tema fiscal, de SUNAT, del tema impositivo, que es generar una buena práctica, generar buenas prácticas dentro de la organización, dentro de la empresa, y que como resultado de esta implementación de buenas prácticas administrativas, contables, se genere una información real, oportuna y veraz. Entonces, ¿qué sucede? No solamente se preparan los estados financieros para SUNAT, ¿no es cierto? Sino también para el interés de los usuarios, ya sean internos o externos, lo que se le llaman los stakeholders,
¿no? Ya sean los proveedores, los clientes, los accionistas, los miembros del directorio, la banca en general. Entonces, es vital no solamente para temas impositivos, no solamente para temas de SUNAT, tener una información financiera real, filtrada, auditada, peritada de ser posible, ¿no? Con la finalidad de que la empresa, la organización, tenga números con los cuales poder tomar decisiones oportunas. ¿Qué sucede? A veces, cuando una empresa va a tomar decisiones, no, la única manera de tomar decisiones lo más acertadamente posible es en base a números, no en base a especulaciones, no en base a suposiciones, no en base a reportes parcialmente definidos, parcialmente elaborados, sino a una información global, lo más global posible que abarque todas las áreas de la empresa, ¿no? Y cuando se va a generar esta información, ocurren muchas cosas, ocurren muchas contingencias, muchos acontecimientos que a veces forman parte del conocimiento del equipo contable, del gestor contable, pero lamentablemente forman parte del desconocimiento e ignorancia, en el buen sentido de la palabra, de los directores, del gerente general, de los CEOs, de los miembros fundadores, de los dueños de la empresa. Entonces, entre el gestor contable, el equipo contable y la alta dirección, a veces se da una brecha, se da un desfase temporal en que la información no llega de forma adecuada. Entonces, para evitar esa brecha, esa ruptura temporal entre la información que tiene que filtrar contabilidad y hacerla llegar de forma oportuna, es decir, a tiempo, completa y con números reales, es que existe una serie de medidas que vamos a tomar para evitar ese disfraz. ¿Qué cosa es maquillaje? Un maquillaje es disfrazar, eh, hacer una caricatura de algo para cubrir un defecto. Es decir, yo voy a maquillar, voy a disfrazar una realidad fea para tornarla agradable, armoniosa, bonita. Eso es maquillar, ¿ok? Entonces, si esa palabra la juntamos con maquillaje contable, ¿qué podemos entender? ¿Qué significa un maquillaje contable si ya unimos estas dos palabras, el significado de los conceptos? Significa básicamente que es la información contable que está fea ante SUNAT o ante los inversionistas o ante algún socio capitalista o ante la banca. Esta información está fea, digamos que no es agradable, no es negociable, o sea, no es atractiva para los inversionistas, internos o externos. Entonces, como no es agradable, ciertas personas, ciertos miembros de la organización van a efectuar ciertas prácticas que son irregulares, que no se ajustan a los parámetros de buenas prácticas que tiene que tener una empresa. No hablemos de fraudes, no hablemos de estafas, sino son simplemente prácticas que no se ajustan a la realidad o a las buenas prácticas. Entonces, cuando una empresa pues empieza a realizar este tipo de prácticas, van a empezarse a gestionarse dentro de la organización muchos desfases. Es como un cáncer que se va generando, ¿no? Y aquí en el Perú, pues tenemos dos casos muy conocidos. El primer caso de AENSA, que antes era pues ex Graña y Montero, ¿no? Eso es un caso súper conocido, en el cual, eso fue en el 2016, que se empezaron a disfrazar, a distorsionar las inversiones, los activos, el patrimonio,
¿no? Con tal de bajar la utilidad a 1.280 o 128%, más o menos. Y esto pues, ¿cómo se detectó? La SMB lo detectó cuando justamente esta reducción que se estaba haciendo coincidía pues con las prácticas irregulares con la sucursal de Graña y Montero aquí en el Perú. Entonces ya sabemos pues que esta empresa fue sancionada con 2,2 millones de soles. Y otra empresa también, Caterpillar, la sucursal de aquí en Perú, también se vio tentada a maquillar sus estados financieros. Pero lo que ocurrió en Caterpillar fueron dos líneas muy claras. El inventario real no coincidía con el inventario que tenían en libros. Es decir, oye, en la relación que yo tengo de mis libros contables, tengo 2 millones de unidades valorizadas en tal, ¿no es cierto? Pero realmente hay menos. No hay 2 millones, quizás hay la mitad o una tercera parte. Entonces, en el caso de Caterpillar ocurrió eso. Y otra línea puntual en Caterpillar fue el tema del costo. El costo fue sobrevaluado para obtener, lógicamente, una menor utilidad y, en consecuencia, un menor impuesto a la renta por pagar, ¿no? Estos son dos casos puntuales. Lógicamente hay más a nivel mundial. Palmar, Enron, son casos muy emblemáticos de lo que es el fraude contable en sí. ¿Ok? Ahora, las prácticas fraudulentas suelen ser cometidas por personas que no poseen cierto grado de ética, obviamente, ¿no? Entonces, las personas que no se sienten identificadas, que no tienen una columna vertebral principal de valores éticos, que no sienten un sentido de pertenencia a la empresa, van a verse tentados a generar fraudes contables. Ahora, mientras más alto es el grado, mientras más alta es la posición dentro de la organización, o mientras, mejor dicho, mientras más alto el cargo, el riesgo está directamente proporcional, el daño está directamente proporcional al cargo. Mientras más alto el cargo, el daño es más cuantioso, ¿no? Entonces, los fraudes contables que pueden cometer una entidad perjudica no solo a la organización misma, sino también a los clientes, a los stakeholders, a los clientes, a los proveedores, daña las bases eh, económicas y financieras de la organización. Ahora lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué daños ocasiona un fraude contable en mi empresa? Básicamente son 3 daños. Un daño financiero, un daño económico, obviamente un daño al flujo de recursos, un daño a los activos y en consecuencia también puede haber un daño en el valor de las acciones, ¿no? Hay un daño económico, hay un daño financiero muy claro, muy puntual. Ahora, este daño que ya se ocasionó, hablemos de un fraude ya consumado, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar un sobrecosto en la organización. ¿Qué sucede? Que a veces la organización, para tapar ese daño, se va a ver obligado, se va a ver en la necesidad de financiarse de forma externa o de forma interna, o también va a tener la necesidad de contratar firmas de auditoría, firmas que hagan un peritaje, que hagan una labor de auditoría forense, y esos servicios son muy onerosos, son muy caros por la misma naturaleza de la operación que van a realizar, ¿no? Entonces, no solamente es el daño que está ahí, sino se ocasiona un daño adicional en el desembolso de flujos para poder cubrir y para poder investigar ese daño. Y como consecuencia, una de las consecuencias finales que puede tener el fraude contable dentro de la organización es generar una mala imagen corporativa frente a terceros, una mala imagen. Se genera una mala reputación, como ya hemos visto, es el caso muy emblemático de Graña y Montero, lo que ahora es AENSA, ¿no?
Entonces, teniendo en vista esto, son estos tres grandes daños que van a ocasionar los fraudes contables, fraudes financieros dentro de mi organización. ¿Ok? Aquí vemos que una de las figuras muy importantes en lo que es la prevención y gestión del riesgo es el auditor. ¿Ok? La responsabilidad del auditor en la detección del fraude ha sido un tema que ha estado presente en la mayoría de los debates que se han mantenido en relación con las denominadas diferencias en las expectativas de la auditoría. ¿Ok? ¿Qué sucede? A veces vamos a romper un par de mitos. ¿Ok? Los mitos son los siguientes. Una empresa siempre va a nacer con riesgos y los riesgos la van a acompañar a la empresa a lo largo de su vida corporativa, a lo largo de su evolución corporativa. Es iluso creer y pensar que una empresa está exenta de riesgos. Los riesgos siempre van a acompañar a la empresa. ¿Cuál es la gran diferencia? Cuando ese riesgo no lo puedo anticipar, no lo puedo medir y no lo puedo mitigar. Ahí está el problema, ¿no? Es como el cuerpo humano. El cuerpo humano se va a tener que enfermar en algún momento. Es iluso pensar que un cuerpo medianamente evolutivo, medianamente evolucionado, se va a enfermar, ¿no? Al menos pues que sea un ser que no es humano, ¿no? Siempre el riesgo, al igual que la enfermedad va a acompañar al ser humano, el riesgo siempre va a acompañar a la empresa. Solamente que puede ser prevenido, evitado y mitigado en muchos de los casos, ¿no? Entonces, esa es la gran labor que tiene el auditor. El auditor tiene la gran labor de prevenir, anticiparse al riesgo, ¿ok? Entonces, hay riesgos que nacen con la organización, hay riesgos que se pueden evitar y riesgos que se pueden mitigar, ¿ok? Eso como una ruptura de un paradigma, ¿ok? ¿Cuál es el fraude financiero? ¿O qué es el fraude interno contable? Las actividades fraudulentas no tienen una causa exacta y pueden originarse en cualquier área de la organización. Generalmente es el área más vulnerable en el sentido de que no existen controles. No existen controles de organización, no existen controles periódicos, no hay una jefatura, no hay un organigrama, no hay procedimientos específicos. ¿Ok? Entonces, generalmente el fraude empieza a gestionarse ahí. Ahora, como una empresa, como el equipo de auditoría interna o como los jefes se enteran que hay fraude, generalmente, y esto ocurre, generalmente ocurre por un soplo o ocurre por una llamada anónima. En alguno de los casos, en un porcentaje. Y otro porcentaje ocurre por una labor ya diaria, permanente del equipo de auditoría interna. ¿Ok? Entonces, y por la labor que pueda realizar un auditor financiero. Ahora, aquí hay una gran salvedad que se tiene que hacer. Muchas personas creen que designar un auditor ya es solucionar las cosas. No, generalmente el auditor se le llama cuando el daño ya está hecho, simplemente para que averigüe las causas, ¿no? Es como el cuerpo que fallece y se contrata al médico patólogo, al patólogo forense, para que analice las causas de la muerte. O sea, ¿por qué murió? Ahora, eso no me va a servir para resarcir el daño, pero sí me puede servir para prevenir en un futuro porque una de las características principales de los riesgos o de los fraudes corporativos es que son cíclicos. Se pueden repetir en algún momento y cada vez que se repite se va a repetir con un mayor daño, va a ocasionar un mayor daño a la organización. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro. ¿Ok? El fraude interno es un acto ilícito. Ok, de todas maneras, eso
está por demás decirlo, ¿no? Entonces, ahora, la figura del auditor es muy importante en el sentido en que va a tener una gran responsabilidad. Pero ¿de dónde parte el control, digamos? ¿De dónde parte esto de prevenir, poder anticiparse el riesgo? No parte directamente del auditor, sino parte directamente del gestor contable o del equipo contable. El control interno nace en el área contable, porque el área contable es la responsable de recibir, descentralizar toda la información que la van a brindar las distintas áreas de la empresa. Producción, logística, almacenes, inventarios, compras, marketing, finanzas. Entonces, si el gestor contable no va a validar, digamos, que existen los controles adecuados en las áreas que acabo de mencionar, pues la información que va a recibir no es 100% fiable, digamos así, ¿ok? Y pueden presentarse ciertas anomalías, ciertas irregularidades en la información que va a recibir el contador. Entonces, la gran recomendación es que el contador sea el primer baluarte, la primera trinchera, como se dice, para filtrar adecuadamente la información. ¿Ok? Para filtrar adecuadamente esa información y que esa información pueda ser comunicada, presentada, no solamente para un tema de SUNAT, no olvidemos eso, ¿no? La información contable tiene que estar bien preparada, bien elaborada, no solamente por un tema de SUNAT, sino por un tema de buenas prácticas administrativas y buenas prácticas de gestión y buenas prácticas contables. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de fraude, también podemos hablar del triángulo del fraude diseñado por Donald Crazy. ¿Ok? Donald Crazy, ¿qué decía con respecto al triángulo del fraude? Algunos también hablan del diamante del fraude, pero bueno, son versiones distintas sobre un mismo tópico. ¿Ok? Entonces, Donald Crazy, ¿qué hablaba o qué pretendía? ¿Cuál era su postulado? Él decía que una persona o grupos de personas que cometen delitos financieros, fraudes financieros dentro de la organización, van a presentar tres características puntuales. Va a haber una presión, es decir, esta persona quizás tiene algún tipo de deuda o está siendo chantajeada o está siendo extorsionada de alguna manera por quizás miembros también de la misma organización. Eso se ha visto también en muchas investigaciones que se han realizado. ¿Ok? A veces esta persona está siendo presionada, está siendo extorsionada, está siendo chantajeada, no solamente por elementos de afuera, sino también por elementos de su misma organización. Que eso hay que tenerlo en cuenta. Y como resultado de esa presión, se ve pues obligado, entre comillas, a diseñar una estrategia para poder adueñarse de los recursos, malversar los recursos o redirigir los recursos a una fuente no corporativa. ¿Ok? Ahí tenemos también la oportunidad, es decir, esta persona no va a lanzarse en una primera instancia a generar un fraude, sino que va a estudiar cuál es el mejor momento, cuál es el momento más oportuno para realizar dicha operación fraudulenta. Otro punto es la racionalización. Es decir, yo tengo derecho a esto, yo me lo merezco. Esto yo ya tengo tantos años en la organización, no me suben el sueldo, no tengo beneficios, por lo tanto, este dinero o estos recursos de los cuales yo me voy a apropiar de forma ilícita, me los merezco. O sea, hay una racionalización, hay una justificación por parte del individuo o de los individuos que vayan a perpetrar este hecho. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos puntos por los cuales los que cometen fraude se van a... una de las
de las ocasiones en las cuales los perpetradores de los fraudes se vayan a aprovechar. ¿Qué factores hay? ¿No? Uno de los principales factores es la falta de estructura organizacional. No hay una adecuada estructura organizacional, no hay jerarquías, no hay jefatura, no hay gerencias, no hay una estructura, no hay un flujo de información jerárquico, ¿no? Donde la empresa o las personas pues tengan la obligación de remitir reportes, pedir confirmaciones, pedir autorizaciones, ¿no? Otro punto es la satisfacción personal, es decir, eh, las personas sienten un gran placer, digamos, bueno, es un rasgo psicótico, ¿no? Las personas sienten un gran placer cuando se apropian de algo que no es suyo, ¿no? Cuando esto obedece, como repito, a un rasgo criminológico psicopático. Entonces, y generan o experimentan esa satisfacción personal, ¿no? De poder apropiarse de recursos que no son suyos, y estos recursos obviamente van a satisfacer una serie de necesidades. La posibilidad de éxito, es decir, oye, ya tengo dinero, tengo recursos, pues puedo elevar mi estatus, puedo elevar mi condición o clase social. ¿Ok? Bajo nivel de responsabilización, es decir, no hay sanciones, ¿no? Ya hubo un desfase en caja, hubo un faltante en caja, y esos faltantes, esos sobrantes, ojo, que el sobrante es más peligroso que el faltante cuando se hace en arqueo de valores, no son sancionados. O sea, no hay un esquema de sanciones graduales por hecho y por cargo para los colaboradores de una empresa, ¿no? Entonces, las personas o la persona al ver que existe esa omisión, que hay la ausencia de penalidades, de castigos, pues va a ser un estimulante para que pueda realizar un fraude. La falta de un sistema de control interno debidamente implementado, obvio, ¿no? Cuando una persona o personas observan que no hay controles. Ahora, ojo, toda empresa tiene controles internos, porque desde el momento en que me dicen, oye, has llegado muy tarde, has llegado 10 minutos muy tarde, o te estás yendo muy temprano, ya son controles. Ahora, eso si lo elevamos, si lo tecnificamos, si lo sofisticamos en un sistema de control interno, con procedimientos, con controles, con reglas, con sanciones, ahí es con revisiones automáticas o esporádicas, inopinadas, de forma sorpresiva, ahí ya estamos hablando de un sistema de control interno sofisticado e implementado. ¿Ok? ¿Cuáles son las 6 formas, digamos, que se cometen fraudes dentro de una organización? Hay fraudes documentales, hay fraudes de información, en las cuales se presentan, pues, información adulterada, información tergiversada, ¿ok? Y esta información, pues, va a llegar a gerencia de forma totalmente distorsionada, de forma atemporal, ¿no? También tenemos fraudes cronológicos o fuera de plazo. Aquí están los famosos jineteos o ruleteos, es decir, las cobranzas que se hacen no ingresan a la cuenta corporativa de forma oportuna o con conocimiento del tesorero, ese dinero no se destina a lo que se tiene que destinar oportunamente, sino se destina para una causa que no está debidamente autorizada, digamos así, ¿no? Digamos que entre lo que se genera y lo que se tiene que aplicar a nivel de fondos, a nivel de flujo, existe un desfase temporal. No existe un control de gastos y de egresos, es decir, no hay autorizaciones, no hay gastos que están controlados, no hay gastos autorizados, no hay gastos debidamente sustentados, no hay gastos verificados, ¿ok? No hay un control, no hay arqueos de todas las salidas de dinero que tiene la empresa, ¿ok? No hay un flujo de caja debidamente regularizado, revisado y evaluado por el área financiera de la empresa o por la parte directiva, ¿ok? Hay compras, pues, de activos
no autorizadas, ¿no? Hay muchos casos muy emblemáticos o muy conocidos en los cuales ciertos accionistas de una empresa X compran activos a nombre de la empresa los paga y estos activos luego son vendidos a título personal, ¿no? Y obviamente ese dinero no ingresa a la cuenta corporativa o son destinados a un uso totalmente fuera de alcance de la organización, ¿no? O bien se presentan estos dos casos, ¿no? Que les acabo y les vuelvo a repetir. Se compran activos cuantiosos a nivel o se prestan, se hacen préstamos financieros, se hacen préstamos, se hacen financiamientos a nombre de la empresa paga el costo financiero y ese dinero no es usado o no es destinado a las causas comunes que tiene la organización o a los fines estratégicos que tiene la organización, sino son destinados para fines personales o fines totalmente fuera del alcance de la misión y visión del radio estratégico que tiene o que debería de tener una organización, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Hay manipulación del patrimonio, de las inversiones y de los activos, ¿ok? Entonces, al existir esta manipulación, adultero, maquillo esa información contable, ¿no? Entonces, es una forma también de poder generar un fraude. La fuga de información, es decir, los espías, los que traicionan a la empresa vendiendo información de clientes o de proveedores o de cotizaciones o de licitaciones de proyectos futuros que tiene la empresa a terceros, ¿no? Entonces, aquí existe ese famoso espionaje business, espionaje de negocios, que es muy practicado en muchas empresas, solamente que las empresas no se dan cuenta, ¿no? Cuando a veces, oye, se me cayó una operación, pero a veces no se preguntan por qué se cayó la operación, o por qué se cayó la licitación, o por qué se cayó esa compra, ¿no? Hay un caso muy emblemático, muy conocido, en los cuales nosotros estuvimos como auditores forenses, en los cuales una empresa grande que licitaba con el Estado, que le vendía al Estado, y empresas privadas también, de pronto sus operaciones empezaron a caer y la empresa no sabía por qué. Y era que los mismos miembros de la organización habían constituido una serie de empresas que brindaban los servicios que esta empresa grande brindaba y obviamente se los dejaban a un menor precio, ¿no? Generaban pues una mala práctica, un conflicto de intereses, ¿no? Entonces, esta serie de prácticas irregulares que les comento se generan a diario, ya sea una empresa grande o una empresa pequeña o mediana, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las tres ventajas de poder implementar, pues, un control para prevención del fraude interno contable? Uno es que voy a tener unos costos más controlados, más optimizados y mis costos van a reflejar ya lo real de las operaciones contables. ¿Okay? Voy a tener una eficiencia en los costos. ¿Ok? Voy a tener información más real, más fidedigna, voy a tener calidad de información. ¿Ok? Y otro, pues que se va a generar o se va a ir reforzando el clima organizacional, el clima laboral. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros empezamos ya a implementar controles internos dentro de la organización, se van a puntualizar estos tres grandes grupos. Un tema de costos, los costos se van a sincerar, se van a rentabilizar, digamos así, va a haber un flujo de información en cantidad y en calidad debidamente adecuados y se va a generar o se va a reforzar el clima laboral. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los pasos, grandes pasos que se tienen que implementar para evitar o reducir el fraude contable? Ojo, aquí vuelvo a mencionar, ¿no? El fraude contable
siempre va a estar latente, o el fraude financiero, o el fraude interno, siempre va a estar presente en la organización, ¿ok? Pero la labor es mitigarlo, prevenirlo, evitarlo, ¿ok? Ahora, el primer paso que se tiene que dar dentro de la organización, antes de que se genere un fraude, como una medida que acompañe a la vida corporativa, a la vida evolutiva de la organización, esto equivale a ponerse las vacunas, ¿no? Cuando nosotros nacemos, nos dosifican o nos inyectan una dosis, un cóctel de vacunas que tienen la finalidad, pues, de que nosotros contraigamos o que desarrollemos enfermedades que pueden ser en su mayoría mortales, ¿ok? Entonces, la implementación de estos pasos tiene esa misma finalidad. Es como un cóctel de vacunas que van a evitar que la empresa desarrolle o potencialice fraudes que puedan mermar significativamente, sus bases económicas y financieras que posiblemente puedan derivar en un cierre o quiebre total. ¿Okay? El primer paso es realizar auditorías. Sí o sí. Eso es una medida, es como tomar el Panadol para un dolor de cabeza. Es una medida básica. Realizar auditorías periódicas como una forma de un mantenimiento preventivo, digamos así, o una auditoría cuando ya estamos siendo partícipes o estamos siendo miembros de un fraude. Sabemos que hay un fraude en la organización, se está gestando, se está moviendo en ese momento, entonces en esas circunstancias se tiene que contratar a un equipo de auditores debidamente calificados. Lo otro es revisar los procesos. Oye, los procesos están debidamente segmentados, no existe conflicto de intereses entre un proceso y otro en cuanto al recurso humano, no existen procesos repetitivos, no existen procesos controlados, no existe un mapa de procesos, no hay procedimientos por cada proceso. Entonces, todas esas preguntas son las que nos tenemos que hacer. El otro es identificar los riesgos, identificar los errores. Aquí hay dos conceptos básicos que tenemos que puntualizar y conceptualizar. Uno, ¿qué es un error? ¿Ok? ¿Qué es un error? Un error contable es, oye, me equivoqué, en vez de poner un cero, en vez de poner 3 ceros, puse 4 ceros. Fue un error, fue algo involuntario, no es algo doloso, digamos así. ¿Ok? Es algo culposo si es que hacemos una analogía con un tema legal, un tema jurídico. No existe el dolo, no existe la mala intención en el error. Pero cuando hablamos ya de un proceso más elaborado, más diseñado, más estratégico, con un conocimiento de inicio y de fin, ahí hablamos ya de una irregularidad. Ya no hablamos de un dolo, ya no hablamos de algo casual, sino ya hablamos de algo debidamente, deliberadamente elaborado. ¿Ok? Entonces, es realizar auditorías, revisar los procesos, identificar los errores contables. ¿Ok? Y una vez que hemos identificado los errores contables, lógicamente, ¿qué sigue? La corrección. La corrección de esos errores contables, porque los errores contables que no se revisan y que no se puedan sancionar, digamos, amonestar al equipo contable, si no se hace eso de forma oportuna, créanme que eso se va a generar en un fraude contable, en una irregularidad. ¿Por qué? Porque como les comentaba hace un momento, los fraudes, las personas que cometen fraude contable, específicamente el contable, una de las características es que van generando información distorsionada, digamos, de una forma no malintencionada, sino, y se dan cuenta después que esta información no es revisada, no es peritada, no es auditada. Perdón. Entonces, ellos
empiezan a elaborar estrategias. Oye, ¿sabes qué? Mira, aquí nadie revisa la información, aquí nadie revisa las declaraciones, aquí nadie revisa cuánto tenemos que pagar, aquí no hay arqueo de cheques, aquí no hay arqueo de caja. Entonces, eh, esto puede ser caldo de cultivo para poder apropiarnos de los recursos o de los activos de la empresa. ¿Ok? Entonces, es muy Doctor importante. Álvaro, Sí, disculpe que le interrumpa. Sí, sí, en este momento, disculpe, voy a pedir a los asociados, por favor, que respondan esta encuesta que le estoy poniendo en el chat para poder enviarles lo que es el certificado de participación a nombre de la Cámara de Comercio de Lima. Sí, voy a enviarles nuevamente el link en este momento para que ustedes puedan llenar la encuesta. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor, al finalizar nos van a dar 5 o 10 minutos el doctor Álvaro para nosotros poder hacer nuestras preguntas, cualquier consulta que tengamos y para que el doctor nos pueda responder. ¿Sí? Muchas gracias. Adelante, gracias, doctor Álvaro. Catherine. Gracias. Y bueno, continuamos. Y la última medida, digamos, global es realizar capacitaciones de sensibilización, ¿no? Estas capacitaciones tienen la finalidad de sensibilizar y de desarrollar pertenencia de los colaboradores frente a la empresa y de concientizar a los colaboradores el daño terrible que ocasionan los fraudes a la organización para la cual trabajan. ¿Ok? Ahora, recomendaciones puntuales para evitar casos de fraude en la organización. Aquí vamos a recomendar pasos muy puntuales para que estos puedan ser debidamente o prácticamente, de una forma práctica y económica, mejor dicho, para que los contadores y los dueños de las empresas puedan gestionar, implementar y fiscalizar. ¿Ok? La primera recomendación son 10 pasos que vamos a recomendar, es que se deben realizar arqueos de efectivo a todas las personas que tienen a su cargo el control de dinero, el control de valores. ¿Ok? No solamente efectivos, sino cheques, títulos valor. ¿Ok? Realizar arqueos. Esos arqueos, obviamente, tienen que ser inopinados, tienen que ser sorpresivos. ¿Ok? Y tienen que ser realizados por una persona que no pertenece al área de finanzas. Tiene que ser el contador en algunos casos o el auditor interno en el mejor de los casos. ¿Ok? La segunda propuesta es frecuentemente se deben de evaluar los valores asignados a las cajas chicas, ¿no? Si son los adecuados o disponen de más efectivo que lo que realmente necesitan. Quizás a veces se destinan 10.000 soles al área de caja chica para gastos menudos, para gastos corrientes, para gastos del día a día, y no necesitan esa cantidad, necesitan menos. Ahora, ¿cómo yo sé realmente cuánto necesitan? Mediante un arqueo de caja. 3. Los reportes diarios de ventas deben estar debidamente documentados, separando ventas al crédito, ventas al contado, ventas a plazos, créditos, cobros de cuentas por cobrar, ventas con tarjeta de crédito, adjuntar los depósitos bancarios de todo el efectivo diariamente. El efectivo, si es que una empresa genera la práctica de tener efectivo en su organización, eso se recomienda que máximo antes que cierren el banco por la tarde se deba depositar o en su peor defecto en las primeras horas de la mañana. ¿Ok? No se recomienda en la medida de lo posible que el dinero duerma dentro de la empresa. Eso es, en la medida de lo posible, evitar eso. ¿Ok? 4. Los accesos a las cuentas bancarias deben ser o deben estar lógicamente restringidos y cambiar frecuentemente el token, las claves de acceso, ¿no? Y mensualmente deben elaborarse pues las conciliaciones bancarias, los arqueos, los cruces de información de los egresos y de los ingresos que ha habido en las cuentas corporativas. 5. Frecuentemente deben practicarse conteos físicos de inventarios, los famosos, así como arqueo valores, así como arqueo el dinero, el efectivo. También debo de realizar inventarios sorpresivos, muestreos a las existencias de las mercaderías que son de más valor,
o que tienen más rotación comparado también con el valor que éstas representan en libros, ¿no? Y que su descuido puede generar faltas considerables de ingreso para la empresa. 6. Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar deben ser arqueadas, revisadas, auditadas mensualmente, semanalmente, eso ya lo decidirá la empresa. Yo recomiendo que se realicen este tipo de revisiones de forma semanal, ¿no? 7. La presentación de los estados financieros debe ser oportuna, mes con mes, y debe, en la medida de lo posible, presentarse máximo hasta el 10º día del siguiente mes. Es decir, si estamos noviembre, ya vamos a cerrar noviembre dentro de poco, los estados financieros de noviembre, en la medida de lo posible, y la empresa tiene que facilitar la información para dichos casos, se tiene que presentar máximo el 10 de diciembre. Presentar no solamente el balance general o el estado de situación financiera, sino el estado de resultados y un estado financiero muy importante, que es el estado de flujo de efectivo, estado del origen y destino de esos fondos. Porque en este estado de flujo de efectivo, que no es el flujo de caja, ojo, es totalmente distinto, el estado de flujo de efectivo o el estado de origen y aplicación de fondos me va a indicar cómo, por qué conceptos recibí dinero, por qué conceptos ingresó dinero a la cuenta corporativa y por qué conceptos ha salido y para qué. ¿Ok? Entonces, 8, revisar anualmente el cuadro de cuentas que se utiliza en la compañía para registrar las transacciones contables. Revisar las cuentas, revisar el plan de cuenta. Para esto, toda empresa tiene o debería de tener una política contable. Es decir, la empresa Ferreiros tiene activos, tiene mercadería, pero su mercadería pues es una mercadería contiosa, es maquinaria pesada, ¿no? Lo que ellos registran como mercadería, otra empresa que le compre a Ferreiros no lo va a registrar como mercadería, lo va a registrar como activos, ¿no es cierto? Entonces, lo que para uno es mercadería, para otros son activos fijos. Entonces, y eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué papel está? Eso está o debería de estar en lo que se llama políticas contables, políticas de contabilización. ¿Cómo voy a registrar los gastos? ¿Cómo voy a registrar la comida del gerente? ¿Cómo voy a registrar las zapatillas que se ha comprado el gerente? ¿Cómo voy a registrar las vacaciones del gerente? ¿Cómo voy a registrar las comidas corporativas? ¿Cómo voy a registrar tal ingreso? ¿De qué forma? Todo eso está o debería de estar, repito, en la política contable que tiene la empresa. ¿Ok? 9. Revisar la rotación de los inventarios. Revisar también el ciclo de caja o el ciclo operativo de caja. Está muy ligado a esto, ¿no? Conjuntamente con los faltantes de efectivo, si los hubiera, y discutirlos para corregirlos. Revisar el envío y recepción del correo corporativo, entre otras medidas para evitar la comisión de los fraudes. Y una muy importante, que es, revisar la calidad de mi equipo contable, y revisar la calidad de las auditorías o la calidad de los auditores que están haciendo trabajos en mi empresa. Yo recomiendo siempre a los dueños de empresas que revisen qué tan capacitados están su equipo contable, sus contadores, su gestor contable. Los dueños de las empresas no pueden confiar ciegamente en su gestor contable, en su equipo contable. Siempre tiene que haber una retroalimentación de capacitaciones, revisión, porque de esta manera la dirección de la empresa va a tener la certeza de que la información que ella recibe sea la más oportuna, veraz y clara posible. ¿Ok? Entonces, son esas recomendaciones que nosotros hacemos para evitar el maquillaje contable de los estados financieros dentro de mi empresa. ¿Ok? Entonces, estimada Catherine, perdón, eso ha sido la presentación del día de hoy y quedo pues
disposición y si hay alguna consulta, algún comentario o alguna pregunta por parte de los participantes. Sí, muchas gracias. En verdad, sí hemos entendido muy bien su exposición. Ahora, tenemos unas preguntas de los socios, en los cuales indica, a ver, ¿podría explicar brevemente qué es política contable? Ok, una política contable es un manual. Es un manual que tiene la empresa, que está destinada obviamente al equipo contable, ¿ok? Para que el equipo contable sepa cómo registrar las operaciones del día a día que tiene una empresa. Las operaciones tanto de ingreso, como de egresos, como de provisiones, ¿no? Los que son contables entienden perfectamente lo que estoy hablando, ¿no? Pero quiero conceptualizarlo para que todos podamos entender, no solamente los que son contables. Entonces, este manual va a indicar, por ejemplo, lo que comentaba hace un momento. Al área contable llega la factura de unas zapatillas, una ropa que hizo un gerente de cualquier área o hizo uno de los dueños. Entonces, la política contable ya tiene que indicar claramente ese tipo de gastos, cómo se tiene que registrar en la contabilidad. Porque si no hay esta política contable, no va a haber un criterio, no va a haber un criterio uniforme, igual, para el registro de las operaciones. ¿Ok? Porque todos los contadores tenemos criterios para registrar un gasto de una manera o de otra, ¿no es cierto? Entonces, para que exista una uniformidad de criterio de registro, se recomienda que toda empresa tenga esta política contable. Oye, ¿cómo voy a registrar el gasto de almuerzo del gerente? El gerente se fue de viaje, ha comprado boleto, ha pagado su estadía, ha pagado todo y ha traído facturas. ¿Cómo registramos eso? ¿No es cierto? ¿Qué criterio usamos? Yo lo puedo mandar, lo puedo reparar o puedo hacer que eso se pague, ¿no? A final de año. O lo puedo pasar como un gasto de representación. O sea, pueden haber criterios diversos. Pero para que eso se evite, existen las políticas contables. Ahora, ¿qué finalidad tiene la política contable? Tiene la finalidad de que los estados financieros, la información, los números que yo presento a gerencia, tengan un rango de buenas prácticas. Sea lo real, lo que realmente ocurre dentro del marco de buenas prácticas y de principios de contabilidad generalmente aceptados que toda empresa debería de practicar, ¿no? Es decir, oye, las operaciones que tiene una empresa, ya sea de ingreso o de gasto, se tienen que diseñar, se tienen que contabilizar, ¿no? Lo realmente posible dentro del círculo que está o que demanda o que indican las buenas prácticas contables dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso es una política contable. Correcto. Sí, muy claro la explicación. Ahora tenemos otra pregunta de la señorita Natalie Mendoza, que consulta, ¿para qué sirve el flujo de efectivo? Ya, hablemos de flujo de efectivo separándolo, porque a veces las palabras se usan indistintamente, con el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un estado financiero de los 4 o 5 que hay, ¿ok? El flujo de efectivo como tal, no tiene nada que ver con contabilidad. Es una herramienta de control gerencial, de control financiero. Es una herramienta de control financiero, ¿ok? Que su implementación va a evitar un fraude contable, ¿ok? Entonces, ¿qué es un flujo de caja? Un flujo de caja es el control de lo que ingresa y de lo que sale dentro de una organización. Yo tengo un flujo de caja, ya sea por día, lunes a domingo o de lunes a sábado, o lo puedo tener por mes, o de una forma más global lo puedo tener por años. Y en el rubro de ingresos, ahí voy a tener pues ingresos por ventas al contado, ingresos por ventas al crédito y otros ingresos que no son comerciales. Es decir, una empresa también puede tener ingresos comerciales. ¿Qué es un ingreso no comercial?
Es decir, es un ingreso que no pertenece al giro del negocio. Oye, esta empresa se dedica a brindar consultorías de nivel informático, está bien, pero de pronto tiene un auto, de pronto tiene un local que lo va a rentar o lo va a vender. ¿La empresa se dedica a eso? No, es un ingreso extra comercial, es un ingreso no comercial. Entonces, así tenemos en el rubro de ingresos. Y en el rubro de gastos, pues tenemos gastos pago de nómina, pago de planilla, pago de impuestos, pagos a proveedores, pagos de renta, ¿no? Entonces, eso forma parte del flujo de caja económico. La diferencia entre todo lo que recibí y todo lo que gasté se llama flujo. Ese es el flujo, lo que me queda, el saldo. Ahora, si yo tengo el flujo de caja económico y después tengo préstamos financieros que pagar, a esa diferencia, restándole ya esos gastos financieros, se llama el flujo de caja financiero. Entonces, tengo un flujo de caja económico, que es el saldito, y ese saldito le resto todo lo que es financiero, tengo el flujo de caja financiero, ¿no? Entonces, ese es el flujo de caja. Es una herramienta de control financiero, es una herramienta de control de gestión, no tiene nada que ver con contabilidad. Pero repito, si no se implementa eso, si no se controla un flujo de caja, eso, la omisión de implementar un flujo de caja va a derivar o puede derivar en un fraude contable. Correcto. Bien, muchas gracias por su explicación, doctor Álvaro. Tenemos otra pregunta y dice, Ujú. ¿cómo reclutar a un buen gestor contable o personal de confianza para ver las finanzas de mi empresa? Perdón, estaba apagado. Muy buena pregunta. Sí. Depende del tamaño de la organización, depende de lo que quiera la empresa. ¿Ok? Depende. ¿Para qué quiere un gestor contable? ¿Para qué quiere un contador? ¿Para qué quiere un equipo contable? Recordemos que la información contable es vital, forma parte del activo de la empresa. ¿Ok? La información contable y financiera forma parte del activo de la empresa. ¿Por qué forma parte del activo? Sencillo, porque con esa información yo voy bajo el brazo a pedir capitalización, a pedir inversión, a pedir préstamos, a pedir financiamiento. Si yo no tengo una información contable sólida, contundente, revisada, con buenas prácticas contables, con una política contable implementada, con controles, si esa información no ha pasado todos esos filtros, no ha sido auditada, muy difícilmente podré llegar lejos. Ahora, ¿cómo obtengo eso? Reclutando personal idóneo, ¿ok? Que sea un personal con experiencia, ¿ya? Que sea un personal titulado, puede no ser titulado, puede no estar colegiado y puede ser un gestor contable perfectamente que brinde resultados. Ojo, yo he visto en las prácticas que a veces hay profesionales que no son contadores, que no son, perdón, titulados, no están colegiados y son personal totalmente productivo, eficiente y capaz, que brinda resultados, ¿no? Y además son personales muy honestos. Pero el mercado pues exige que que sean titulados, que sean colegiados, que tengan experiencia, obviamente, en el rubro, ¿no? Y que lo vital es que cuando contraten a un gestor contable, un equipo de contadores, se exijan pues qué es lo que ustedes necesitan, ¿no? Recuerden que un buen gestor contable no va a ser, es decir, no siempre va a ser muy obediente a los dueños, sino siempre va a decir, yo, tú como empresa necesitas este tipo de información contable o necesitas este tipo de gestión contable. Ese es un tip que les doy para contratar un buen gestor contable o un equipo contable. Un buen gestor contable siempre les va a decir, ustedes necesitan esto. En vez de preguntar, ¿qué necesitas de mí? Ustedes necesitan esto. Como empresa, como dueños, ustedes necesitan este tipo de información, de esta calidad.
de este rubro, ¿no? O sea, de esta consistencia y de esta periodicidad, que yo siempre recomiendo que se presenten estados financieros de forma, miren, en algunas ocasiones yo exijo siempre que se presenten de forma semanal y de forma mensual y de ahí en adelante. Mientras más corto sea el periodo de revisión y de presentación de estados financieros, el riesgo de fraude se reduce. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación en cuanto a contratar personal contable. Bien, correcto. En este caso, doctor Champi, quiero agradecerle por brindarnos esta mesa de asesoría. En verdad nos ayudó mucho, hemos aprendido bastante. Esperamos tenerlo pronto para otras mesas de asesorías. Y bueno, doy por culminado este evento. Muchas gracias. Gracias a todos los socios que Gracias, Catherine. participaron el día de hoy. Y eso sería todo. Gracias. Muy amable, Catherine. Gracias a ti y a la Cámara de Comercio de Lima por el espacio. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.